Gracias, señor presidente. Por favor, señorías, no intercambien ahora opiniones. Señorías, yo llevo muy poco tiempo en esta Cámara y esperaba encontrarme muchas cosas aquí. Pero jamás, nunca, esperaba encontrarme que alguien utilizara el dolor ajeno para hacer política. Nunca. Si Mohamed Azid fuese hoy desahuciado, no lo sería gracias a la aprobación de esta ley, porque cumple los requisitos. Y no tendría una deuda de 120.000 euros como entonces, tendría una deuda de 43.000. Y podría haberse beneficiado de la dación en pago, la reestructuración de la deuda y del alquiler social. María, que has hablado, Leire, portavoz socialista, también, si hubiera estado aprobada esta ley, podría acogerse a ella. Señor Larreina, los supuestos de los que usted ha hablado se paralizan con esta ley. Y yo le voy a dar otro ejemplo, porque nosotros no estamos en el populismo, pero le puedo contar el caso de una empleada de supermercado a la que una entidad financiera, gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno, le ha permitido pagar su hipoteca a 100 euros al mes durante un periodo determinado para que pueda tener un margen de reestructurar su deuda. Hoy yo no voy a dedicar ni un minuto de mi intervención a recordar las 10 veces que el Partido Socialista negó la dación en pago en el pasado. No voy a dedicar ni un solo segundo a mencionar las medidas llevadas a cabo en el pasado para agilizar los desahucios. Tampoco me voy a dedicar a recordar que el 16 de octubre de 2010 hubo un portavoz socialista que calificó la dación en pago como una medida que lanzaría un mensaje a los mercados que se volvería contra el sistema, acabando con todo. Y tampoco voy a gastar energías, pueden hacerlo ustedes consultando el diario de sesiones, en recordar cómo hace muy pocos meses, un 14 de junio de 2011, una portavoz socialista afirmaba que la dación en pago con proceso retroactivo es imposible y estábamos creando falsas expectativas cada vez que hablábamos de este tema. ¿Siguen pensando eso? ¿O ahora decimos dación en pago ya cuanto antes decíamos dación en pago ya no? Hoy no venimos a hablar de esto. Pero sí le quiero decir una cosa, señores de la oposición, ni España ni los ciudadanos nos merecemos pagar las peleas irresponsables entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. No nos merecemos pagar esas peleas para ver quién es el más irresponsable, quién es el más radical, quién expropia más. Reúnanse a solas, decidan lo que son y vuelvan luego al debate real. No utilicen al ciudadano para solucionar sus problemas ideológicos y menos en un problema tan importante como este. Por cierto, señor Coscubiela, en Cataluña fueron los ciudadanos los que les dijeron que no siguieran el Gobierno tras el decreto. Qué fácil es para algunos empujar a la gente y qué difícil les resulta ayudarles de verdad. Mire, la gente debe saber la verdad sobre lo que hoy está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Esta es la casa de la verdad, de la palabra, de las leyes y no es la casa del enredo, la demagogia, la manipulación y las realidades paralelas. Algunos grupos han venido a esta comisión con el firme propósito de hacer su particular circo. Hoy aprobamos una buena ley que da un paso de gigante para la protección de los deudores hipotecarios respecto de lo existente anteriormente. Y hemos hablado con todos ustedes. Hemos dicho que vamos a incluir en el futuro una ley de segunda oportunidad. Hemos hablado de retos. Hemos tenido en cuenta más de 50 enmiendas para hacer la ponencia. ¿Por qué siguen en esa senda? No vamos a mantener esa actitud de enfrentar todo. Señorías, el texto que hoy votamos es la suma de varias propuestas, que tiene un objetivo claro: que aquella familia que pierda su empleo o pierda ingresos no pierda también su casa y quede con una deuda de por vida que no le permita levantar cabeza. Este es el principal objetivo por el que nos movemos todos. Independientemente de la redacción textual de la ley, de los matices políticos que se quieran introducir, todos los que vamos a votar hoy queremos que en el BOE se publique una ley que permita conseguir este objetivo: protección para los deudores hipotecarios, para el 100% de personas que no pueden hacer frente a su hipoteca. Y esta ley da una segunda oportunidad a las personas. Para acabar con la desfiguración permanente de la realidad que han hecho hoy ustedes, vamos a repasar juntos
el texto de la ponencia que hoy votamos para demostrarles que este texto suma la iniciativa legislativa popular, el proyecto de ley impulsado por el Grupo Popular, por el Gobierno, los 2 reales decretos y decenas de enmiendas presentadas por todos ustedes. Es la primera vez, señorías, que se introduce la dación en pago para liberar de la deuda a la persona que no puede pagar la hipoteca. La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma deuda. Y además se incluye una posibilidad de alquiler social una vez que esa persona ha entregado para cancelar la deuda su casa. Respecto a la paralización de los desahucios, podemos también remitirnos al texto que hoy votamos para ver cómo en su primera parte se paralizan los desahucios de aquellos que no pueden pagar su hipoteca y han tenido una bajada de ingresos. Hay grupos que creen que los umbrales son suficientes, hemos escuchado hoy el debate. Yo les respeto, pero creo que esta ley es muy buena y, como ha dicho anteriormente el diputado Martínez Pujalte, va a beneficiar a miles de familias que no se merecen el espectáculo que hemos visto hoy aquí. Según datos recientes, además, estas medidas pueden llegar a proteger a más de 120.000 familias. Y cuando hablamos de umbrales tenemos que decirle a la gente la verdad. De los 17 millones de hogares existentes en España, 7 millones están por debajo de esos 19.000 euros. Si hablamos de alquiler social, en tercer lugar, tenemos las 6.000 viviendas a disposición de todas aquellas familias que han sido desahuciadas a partir del 1 de enero de 2008. Y no solo eso, sino que también se ha admitido una propuesta del diputado Carlos Salvador para permitir ampliar el umbral que da acceso a esas 6.000 viviendas. Recordemos entonces los ingredientes de este texto que hoy votamos. Dación en pago, paralización de los desahucios y alquiler social. ¿Verdad que les suena? En línea con la iniciativa legislativa popular. No mientan, señorías. Desde el Grupo Popular creemos que la dación en pago no es la solución. Una persona que pierde su vivienda después de haber estado pagando puntualmente su hipoteca y haber cancelado una gran parte de su deuda, lo pierde cuando accede a la dación en pago. Por eso defendemos otras vías para dar solución a este problema. La gente tiene que poder seguir viviendo en su casa mientras se buscan fórmulas de aplazamiento de la deuda o incluso que el banco realice una quita sobre el total. Al margen de estas medidas, que lógicamente muchos de la oposición han obviado, hay que destacar otras de suma importancia y en la que nosotros desde el Grupo Popular nos centramos para trabajar por las personas, que es algo que se ha oído mucho en este debate, pero que se ha centrado muy poco. Esta ley, señorías, impone de forma clara la independencia entre tasadora y banco, no solo limitando la posesión a un 10%, sino también en la relación mercantil que existe entre ambas. Y además el ciudadano puede aportar una tasación independiente y el banco está obligado a aceptarla. El Código de Buenas Prácticas, que escuchamos en muchas ocasiones a la oposición como si fuera un código de aplicación voluntaria, es ley a partir de hoy si esto se llega a aprobar. Por tanto, en ese sentido se puede comprobar también que la mayoría de entidades financieras han suscrito este código y están obligadas a cumplirlo. Se amplía a 3 meses el plazo de impago por la hipoteca para que se ponga en marcha la ejecución. Se limitan los intereses de demora hasta un límite máximo que no lastre la recuperación del deudor. Se establece que el valor de tasación para la subasta no pueda ser menor que el 75% del valor de tasación en escritura. Se incrementa hasta el 70% el porcentaje de deuda que cancela la adjudicación. Y los intereses de la deuda pendiente tras una ejecución hipotecaria no devengarán, a su vez, intereses. Y además, hablando de segunda oportunidad, se establece una quita por pronto pago para los ejecutados con deudas pendientes, un descuento del 35% si uno paga en esos 5 primeros años y de un 40-20 si lo hace en los 10 primeros. Señor García Egea, vaya terminando. Voy concluyendo, señor presidente. Se establece la paralización de los desahucios si existen cláusulas abusivas. Dejemos ya de manipular con la sentencia del Tribunal Superior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No admito las críticas que han hecho hoy, señorías, a la labor del Gobierno en este sentido. La sentencia del Tribunal Europeo se produce con una hipoteca que se firma en época del Partido Socialista y que todo el proceso se sigue en ese Gobierno. Con lo cual,
Nosotros, desde el Grupo Popular, hemos incluido en esta ley esa posibilidad de actuar de oficio o a solicitud del deudor si se detectan cláusulas abusivas. ¿Por qué mienten? Además de esto, hemos incluido algo que ustedes han obviado reiteradamente y voluntariamente. Debe existir un manuscrito por parte del deudor en el que se manifieste que se le ha informado correctamente de todas las cláusulas y los términos del contrato. Y esto que incluye el Partido Popular en esta ley, que deben leer, les aconsejo, va a evitar muchas situaciones de falta de información en la firma de hipotecas. Señorías, voy terminando. No utilicen, por favor, la demagogia para desfigurar este gran avance. Este debate ha sido una demostración de la capacidad de muchos diputados para vestir las ideas menores con las palabras mayores. Perfecta definición de demagogia que hizo un ilustre hace no mucho. En este debate existen dos posiciones. Los que creemos que el enfrentamiento no es la solución, que enfrentar lo público contra lo privado, el deudor contra el acreedor, no es la solución y traerá más problemas, y aquellos que creen que el enfrentamiento va a paralizar los desahucios. Me llena de esperanza que las generaciones futuras tendrán el diario de sesiones de hoy de una perfecta forma de cómo la oposición ningunea una iniciativa muy importante para la sociedad y que va a beneficiar a miles de familias. Muchas gracias.